ha estado excelente. El contenido que teníamos planificado para la clase de hoy lo hemos cubierto en el tiempo estimado, o sea que te felicito también por la planificación, Gracias. Juan. Y bueno, tenemos todo el resto de días del curso para seguir viendo un montón de contenido. Te voy a pedir que me hagas el Ok. favor de Sí. entrar en la página de Escuela IT y mostrarnos un poco, para hacer un resumen del contenido. Bueno, aquí viene justamente la que acabamos de ver, que era la introducción y la preparación del proyecto. Ya tenemos preparada toda nuestra estructura de migraciones, modelos, controladores, etcétera. Podríamos comenzar, por supuesto, a darle algún poco de orden a las cosas, agregar relaciones entre modelos, en fin, pero pues esto ya, por supuesto, va a quedar para más adelante en un momento. En realidad no es algo tan demandante. Luego ya vamos a comenzar a implementar componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes restantes? Por ejemplo, el método index de un controlador para mostrar la lista de todos los usuarios o la lista de todos los productos, etcétera. Básicamente vamos a comenzar a implementar cosas. Luego ya a partir de la clase 3, una vez que tenemos como todas estas acciones y todas estas relaciones y demás de nuestros modelos implementadas, vamos a empezar a mejorar nuestro código porque resulta que en el proceso empezamos a repetir mucho ciertas líneas, entonces pues vamos a generalizarlas, lo cual nos va a permitir tener un proyecto mucho más mantenible. Entonces vamos a generar, por ejemplo, un trait donde vamos a poder generar respuestas de éxito, respuestas de error, todo en JSON, todo tipo de cosas en una forma central. También vamos entonces a empezar a manejar el tipo de excepciones, por ejemplo, que cuando no existe el modelo, que era una cosa que preguntaban, o cuando el usuario no tiene acceso, no se le permite acceso, digamos cuando ya esté la capa de seguridad, cuando no mandan un token, entonces no están autenticados, etcétera. Luego vamos a una parte que son las operaciones complejas, que no son complejas porque sean difíciles, sino que se les llama complejas porque involucran más de un recurso en ellas. Por ejemplo, vamos a mirarla aquí rápidamente. Yo quiero obtener la lista de productos de un vendedor. Entonces, eso involucra dos recursos que son el producto y el vendedor. Yo necesito identificar primero el vendedor para luego obtener sus productos. Al final solo estoy retornando una lista de productos, pero necesité de dos tipos de recursos para poder llevar a cabo esa operación. Entonces vamos a crear todo ese tipo de operaciones complejas, que es básicamente un todos contra todos, es decir, ¿quién le ha comprado a este vendedor? ¿Cuáles son los productos de este vendedor? ¿Cuáles son las transacciones de este vendedor? ¿Cuáles son las categorías en las que ha vendido este vendedor? Cosas de ese estilo. Es todos contra todos. ¿Cuáles son las categorías de un producto? ¿Cuál es el vendedor de un producto? Las transacciones de un producto, el comprador de un producto o la lista de compradores de un producto. Todo eso lo vamos a empezar a hacer en esta parte de las operaciones complejas. Y ya luego viene a agregar ciertas características. Entonces vamos a, por ejemplo, hacer que el manejo de productos sea por medio de eventos. Entonces, que cada que se vende vamos a reducir la cantidad disponible de ese producto. Sin necesidad de hacerlo manualmente, lo hacemos por medio de un evento. O que cuando ya la cantidad es cero, el estado cambia automáticamente a no disponible. Cosas de ese estilo. Y finalmente, tenemos las secciones 7 y 8 que son muy importantes, que es la primera, HTOs, que es básicamente requisito indispensable para decir que una API es RESTful, que es para agregar navegación y separar un poco la estructura de la base de datos a la de los recursos por medio de transformaciones. Y finalmente ya la capa de seguridad por medio de OAuth 2, que es ya toda esta parte de seguridad, permitir que las personas o los clientes de la API RESTful, los usuarios, accedan a ella y a ciertas rutas protegidas solo cuando tengan un access token válido para ello. Cómo generar un access token, qué es lo que se necesita. Y finalmente vamos a ver las diferentes formas en la clase 9 de obtener esos access token porque existen varias y cada una tiene sus detalles y sus características. Y vamos a hacer algo que se llama el soporte de CORS, que es simplemente permitir que la API RESTful sea consumida desde cualquier tipo de ubicación. CORS es simplemente permitir peticiones desde orígenes cruzados. Usualmente se refiere cuando no estás, digamos, los clientes que utilizan la API provienen desde cualquier parte. Una aplicación móvil es recibir peticiones desde cualquier IP de cualquiera de los usuarios que esté utilizando el celular para utilizar nuestra API. Entonces nosotros debemos estar abiertos a recibir peticiones desde cualquier origen, especialmente cuando estamos hablando de tecnologías basadas en los navegadores. Y eso sería todo. Muy bien.
Bueno, pues como estáis viendo es muy completo el curso y hay muchos temas de los cuales pues, vais a poder saber todo lo que necesitáis para poder crear un API REST y al final pues hacer la parte del backend de un proyecto moderno, porque ya sabéis que hoy en día pues este tipo de estructuras, arquitecturas son muy utilizadas para el backend, te permiten no solo alimentar una web, sino también con el mismo backend, pues a lo mejor también crear aplicaciones para iOS o cualquier otro sistema Android de dispositivos y que tengas un mismo backend que alimente a varios tipos de frontales. Aparte que, bueno, separas un poquito lo que es el frontend y el backend, un poquito más, ¿no? Quiero decir, por completo, no habría que decir separas por completo lo que es el backend y el frontend. Tienes dos proyectos distintos y esto lo que hace es que cada proyecto pues es más fácilmente mantenible porque se encarga de una parte específica. En definitiva, el curso es un curso que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y yo creo que además, como habéis visto con Juan David, tenemos la oportunidad de aprender muy bien, de una manera muy ágil y yo creo que bueno, en este caso estamos muy satisfechos y con muchas ganas, Juan, de continuar el resto de las sesiones. Tengo algunas Perfecto. preguntillas Sí, antes de finalizar, si me vale, permites, si tienes tiempo, claro, para poder revisar antes de finalizar la grabación. vale. Bien, primero nos han preguntado desde el principio si por qué Laravel en relación con otros frameworks de PHP. Sí, esa es la pregunta de siempre. Bueno, yo ese tipo de preguntas siempre las respondo con que cada quien trabaja en la tecnología con la que se sienta cómodo, ¿sí? Realmente es un desgaste que pueden tener muchos programadores cuando dicen, no, es que Laravel es el mejor para todo. Pues no, o sea, si tú te sientes más cómodo con Symfony, si te sientes más cómodo con, no sé, con Cake, PHP, etcétera, vale, úsalo, ¿sí? Básicamente, si con eso agilizas tiempo, está bien. Pero pues tampoco debemos cerrarnos a que solo lo que nos gusta es lo mejor y ya, porque tenemos como ese pensamiento de que, sí, es que es lo que yo utilizo y lo demás no funciona igual. Y de hecho siempre al principio es difícil aprender cualquier otro framework. Pero pues yo con el tiempo que llevo realmente en Laravel me he dado cuenta que Laravel tiene cosas que ningún otro framework proporciona. Y de hecho la comunidad en sí lo muestra. O sea, si podemos ver la manera en la que la comunidad de Laravel ha crecido es exponencial. Laravel estaba muy por detrás de Symfony hace unos años y ahora está el doble por encima. Literalmente la cantidad de proyectos que se crean en Laravel es enorme. Y si lo vemos desde el punto de vista de las API RESTful, ningún otro framework te da tantas facilidades. Aquí mismo lo vimos, la creación de controladores, de esas migraciones, de esos controladores de recursos, las rutas de recursos para la API. La mayoría de los frameworks no proporcionan eso, especialmente en PHP. De pronto podríamos decir que frameworks como Ruby o puede que inclusive Python más Ruby proporcionan funcionalidades similares, inclusive algunas de esas funcionalidades de Laravel fueron inspiradas en esos frameworks. Pero en PHP principalmente Laravel yo diría que les lleva años luz a muchos, y no solo en la parte de API RESTful, sino en las facilidades que da. Muy bien, ¿te parece que sería complicado para una persona que trabaja con Coordinator? Nos están preguntando introducirse en el mundo del Laravel. Bueno, si se olvida de muchas cosas que tiene CodeIgniter, sí. Lo que pasa es que mucha gente llega, también he tenido estudiantes que llegan desde CodeIgniter, CakePHP, etcétera, y dicen, no, es que yo en CodeIgniter hacía así y ahora en Laravel es de otra forma, entonces a mí no me gusta. Pues a uno nunca le gusta, ¿no? Uno nunca le gusta que le cambien la manera de hacer las cosas. Pero luego uno con el tiempo se da cuenta que en realidad era la mejor forma. Yo realmente con Laravel he aprendido a desarrollar mucho mejor. Laravel te obliga a hacer las cosas bien. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, con esa cosa que parece tonta de las rutas de recurso, te obliga a que la petición sea esta y se ejecuta por post. Te obliga a que si la petición es esta, se ejecuta por put o patch. Te obliga a que si la petición es esta, se ejecuta por delete. Laravel te da muy buenas prácticas de programación, te obliga literalmente a implementar las cosas bien. Cosas que no suceden en CodeIgniter, de pronto en Symfony no tanto, en CakePHP, que son más abiertos, son como más, llamémoslo rudimentarios, ¿sí? Que te permiten hacer las cosas más por cuenta propia y lastimosamente eso a veces resulta en malas prácticas. Entonces las personas muchas veces se acostumbran a ciertas facilidades porque son, pues, digamos, más flexibles, pero a la larga les pueden traer problemas de escalabilidad o de mantenibilidad del proyecto en sí.
De igual forma, no estoy diciendo que CodeIgniter o similares sean malos. Cada uno tiene sus ventajas, por supuesto. Pero si alguien viene de CodeIgniter, lo primero que tiene que hacer, o de hecho de cualquier tecnología, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de la manera en la que funcionaba y comenzarse a adaptarse a la manera en la que Laravel lo hace. Porque muchas cosas ya no van a ser como se hacían en ese otro framework, sino que van a ser con enfoques completamente diferentes, muy probablemente. Por supuesto, digamos, los fundamentos de PHP, clases, etcétera, pues se van a conservar, afortunadamente. Muy bien. Vamos a ver, ¿y qué me dices en cuanto al Lumen? Que justamente es un Laravel reducido que se hizo Sí. específicamente para... Bueno, cuéntanos. Vale, bueno, Lumen es pensado en velocidad, aunque últimamente estuve viendo algunas comparativas y pareciera que versiones más recientes de Laravel se han acercado un poco más, digamos, a la velocidad de Lumen. Sin embargo, Lumen, pues justamente es mucho más reducido en capacidad y al tener muchos componentes menos, pues es mucho más rápido, es capaz de soportar muchas más peticiones por segundo. Yo Lumen lo recomiendo si realmente tienes una API que va a estar bajo demanda impresionante, pero no lo recomiendo si vas a necesitar cosas que parecen ser simples, pero son avanzadas. Envío de correos, creación de comandos personalizados, cosas tan simples como estos comandos que utilizamos de make migration, make model, etcétera, no están disponibles en Lumen, porque Lumen literalmente reduce Laravel a su mínima expresión posible. Son muy pocas las cosas que quedan posibles, entonces desde mi punto de vista, o sea, si realmente tu API va a ser consumida como la mayoría de las APIs pues a nivel tradicional, si no va a tener una demanda pues tipo Facebook o tipo Twitter o algo similar, pues hazlo con Laravel porque te da muchísimas más facilidades, muchísimas. Paginación, caché, estos comandos, rutas, etcétera, todo eso en Lumen no es posible. Necesitas hacerlo casi que por cuenta propia. Es que Lumen de hecho ni siquiera es un framework, es un micro framework. Entonces pues simplemente se centra en cosas para crear microproyectos, microarquitecturas, es decir, cosas muy puntuales, inclusive APIs muy pequeñas. APIs se pueden hacer, pero muy pequeñas. Pero si yo ya te hablo de HTOs, de transformaciones, de paginación, de caché, etcétera, en Lumen no es tan fácil, mientras que en Laravel es muchísimo más sencillo. Sí, bueno, recordemos que no lo hemos dicho, es que Lumen es como una versión, un hijo pequeño del Laravel con Uh -huh. un conjunto de características mucho más reducidos en cuanto al padre, que sería Correcto, Laravel, ¿no? correcto. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta de Denis que me parece muy interesante es si se deben o sería recomendado, mejor dicho, crear proyectos diferentes para lo que es una web y lo que es el API. Sí, bueno, sí y no. Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de OAuth, vamos a ver que vamos a necesitar agregar, digamos, una parte web, que es la que le va a permitir, digamos, al usuario tradicional del API iniciar sesión, crear sus propios clientes, generar access tokens personales, cosas de ese estilo. Sin embargo, ya cuando se trata de un cliente para la API como tal, se recomienda hacerlo aparte. ¿Por qué? No es que sea obligatorio, sino que vas a tener mucha más flexibilidad y te vas a ahorrar la tentación de acceder a la base de datos directamente. Porque estando en el mismo proyecto, muchas veces nos vemos tentados a que algo es complicado, ¿no? Y consultemos la base de datos directo, ¿no? En lugar de hacerlo con, pues como a través de la API, ¿no? O sea, fijémonos que a pesar de que yo estoy en el mismo proyecto, yo soy un cliente de la API y yo toda la información que voy a obtener debería obtenerla a través de la API y no a través de la base de datos directamente. Pues la API se convierte como en una puerta entre la información de la base de datos y la web abierta, por decirlo así. Entonces, es muy recomendable hacerlo en proyectos aparte para evitar malas prácticas, para tener una certeza de que realmente lo que estamos haciendo es consumir la API directamente y no algo con la base de datos. Y especialmente cuando estamos haciendo manejo de sesiones y todo lo demás, es preferible mantener entonces las cosas separadas de la API para de pronto no ir también a quizás vulnerar la API en cierto modo dándole acceso a los usuarios. Muy bien. Una pregunta con respecto al contenido. Vamos a ver el Laravel Passport y nos pregunta si cuál es la diferencia entre Passport y JSON Web Token. Web Token. Bueno, JWT. básicamente sí, vamos a usar Passport en toda la sección de OAuth 2. Vamos a hacer uso del Laravel Passport. De hecho, creo que aquí esta sí está. Uso del Laravel Passport
para implementar todo un sistema de seguridad y control por medio de OAuth 2. Y bueno, Passport es OAuth 2, digámoslo de esa forma. Y la diferencia entre JWT, que es lo que le está preguntando, y OAuth 2 es toda. Básicamente JWT simplemente yo obtengo un token y dentro del token está la identificación del usuario, entonces yo sé quién hizo la petición y ya, si lo dejo acceder o no. Hasta ahí vamos bien, uno diría, bueno, eso es justamente lo que se necesita, pero no del todo, porque OAuth 2 va más allá de eso. OAuth 2 no es solo crear tokens y acceder por medio de esos tokens a ciertas cosas, es considerar un nuevo rol, que es el de cliente. En OAuth 2, tú tienes que diferenciar entre cliente y usuario. Es decir, el usuario es finalmente el dueño del recurso, por ejemplo, el que tiene los productos a la venta, ¿sí? Y el cliente es cualquier otra aplicación, sea una página web, etcétera, que intercede o que actúa por medio de ese usuario en la API. Sin embargo, el usuario quisiera darle un control restringido a ese cliente. Es decir, el usuario podría decir, yo quiero que usted acceda a mis productos, pero no a mi email y no acceda a mi, no sé, a mi lista de transacciones. Yo solo quiero que usted acceda a mi lista de productos. Entonces ahí ya estamos restringiendo al cliente, diciéndole, esto, usted tiene acceso, pero solo a esto. No tiene acceso a nada más. Mientras que con JWT, pues no tenemos manera de controlar eso, porque no existe el rol de cliente. Solo es un usuario que accede. Entonces, si el usuario quiere que un cliente acceda a su información, pues tiene que darle el access token y no tiene manera de controlar qué puede acceder y qué no. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos terminando por aquí. Solo voy a contestar una última preguntilla que tiene más que ver con SQLite. Nos preguntan si la posibilidad de poder pagar por el curso, poder pagar al mes. En SQLite hemos implementado dos tipos de modalidades de acceso a los cursos. Una es el acceso por suscripción. La suscripción son 29 euros al mes. Y esto te da acceso no solo a este curso del desarrollo de APIs RESTful con Laravel, sino a todos los cursos del catálogo de Escuela IT. Por ejemplo, en este caso, pagando 29 euros puedes acceder al curso de Laravel básico que tenemos, incluso un curso de PHP, programación orientada a objetos y todo eso, y también podrías acceder al curso del desarrollo de API RESTful con Laravel. Entonces sería una excelente opción. El único problema es que esta suscripción es por tiempo. Durante el tiempo que te dure tu suscripción tienes el acceso a los cursos. Si tú quieres, también puedes acceder al curso a través de un pago único por el curso y tienes un acceso de por vida, pero en este caso solo accedes al curso que estás comprando. En el caso de este curso, pues accederías al contenido que se proyecta, no solo en esta clase que ha sido gratuita, sino en el resto de las clases que vamos a dar a continuación. Yo creo que con eso más o menos queda explicado lo que son las modalidades. Cualquier otra pregunta en contacto@escuela.it, pues puedes encontrar cualquier otra información que vosotros necesitéis que tenga que ver sobre las mecánicas, modos de acceso a los cursos, etcétera, etcétera. Bien, Juan, te quiero agradecer por tu tiempo, ha estado excelente. Perfecto. La primera clase y bueno, tenemos muy buenas expectativas para las siguientes. Excelente. Gracias a todos entonces por estar y nos vemos en las siguientes clases con total seguridad. Exacto. Muchas gracias a todo el mundo. Perdonarnos si no hemos contestado todas las preguntas. Recordar que es una clase en abierto y que se generan muchas preguntas durante las sesiones y que, bueno, intentamos seleccionar las que son más relativas a lo que se está viendo y ayudar al máximo a todas las personas que asisten. No obstante, el resto de los días del curso tenemos un grupo reducido, el cual sí que podemos responsabilizarnos de contestar todas las preguntas que se vayan generando durante las clases y, pues bueno, dar la mejor atención para todo el mundo que esté con nosotros el resto de los días. Un abrazo muy fuerte, entonces nos vemos mañana con más. Mañana hay clase, ¿no, Juan? Correcto, mañana hay clase también. De acuerdo. Si alguien quiere saber los días de las clases, tiene la parte de agenda dentro de la portada de Escuela IT, tiene la parte de agenda y encuentra la agenda completa de las clases de este curso. Un abrazo, paramos la grabación por aquí. Le doy a parar.